Me llamo Shaun Williams, tengo 62 años y construí mi vida sobre una sola base, la confianza. El martes pasado volví a casa antes de lo previsto y encontré a mi esposa llorando en el porche. Mientras ella se rompía en lágrimas afuera, mi propio hijo planeaba mi divorcio dentro de la casa. Dirijo una empresa familiar de seguros que mi padre fundó en 1952. Karen y yo llevamos 36 años casados. Nunca tuvimos una discusión que no pudiéramos resolver. Nunca nos fuimos a la cama enojados. Ese martes debía ser un día rutinario, una reunión con un cliente en Springfield y luego cena en casa. Pero cuando aparqué en la entrada, escuché voces que venían del salón. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi hijo Ryan, su suegra Patricia y mi nuera Melissa reían mientras hablaban de recibos de hotel, de dividir bienes y de cómo convencer a Karen de que su esposo de 36 años era un infiel. Mi esposa estaba allí afuera, sentada en las escaleras del porche, con los hombros temblando, creyendo cada mentira que le habían contado sobre mí. Lo que no sabía era que yo estaba grabando todo. Ellos no me vieron llegar. Si alguna vez te has preguntado cómo reaccionan las personas tranquilas cuando su familia las traiciona, quédate conmigo. Esta historia se pondrá muy interesante. Retrocedamos 6 meses, al momento en que comenzó esta pesadilla. La compañía Williams Family Insurance no es solo un negocio. Es un legado. Mi padre la fundó en 1952, con nada más que un escritorio y un teléfono de disco. Un infarto se lo llevó cuando yo tenía 26 años. Entonces tuve que decidir, dejar morir 40 años de su esfuerzo o luchar para mantenerlo vivo. Elegí luchar. En aquel entonces, Karen era mi novia. Trabajaba en la biblioteca del pueblo, mientras yo aprendía sobre seguros desde cero. Eran días de 16 horas, 7 días a la semana, viendo cómo la competencia me robaba clientes que no podía perder. Una noche, agotados, con las cuentas apilándose sobre la mesa, me dijo, tal vez deberíamos vender. No puedo rendirme con el sueño de papá. Entonces yo no me rendiré contigo, respondió ella. Nos casamos en 1988. Compramos nuestra casa en Maple Street en 1994, criamos a Ryan allí, y construimos algo real. Confianza ganada apretón de manos a apretón de manos, reclamo honesto tras reclamo honesto. Una buena vida. Una vida predecible. Ryan se graduó con su MBA hace 3 años. Un chico con grandes sueños y con $85,000 en deudas estudiantiles. Pero eso es lo que hacen los jóvenes ahora, ¿no? Invertir en educación, construir su carrera, pagar con el tiempo. Papá, el mercado laboral está difícil. Tómate tu tiempo, hijo. Solo necesito un poco de ayuda para empezar. Por supuesto, lo ayudamos. Pagamos la boda, la entrada de su casa, los préstamos del auto. Cuando su crédito no fue suficiente, volvimos a ayudar. Cuando la primera casa se vino abajo, ayudamos otra vez. Cuando el negocio inmobiliario de Melissa no despegó, también ayudamos. El corazón blando de Karen y mis bolsillos profundos. Así funcionaba todo. Luego Melissa quedó embarazada de su tercer hijo. Vendieron su casa y necesitaban un lugar donde quedarse mientras se recuperaban económicamente. Karen insistió, la familia ayuda a la familia, Shaun. Nuestra puerta siempre está abierta. Y se mudaron con nosotros, Ryan, Melissa, sus 2 hijos y un bebé en camino. De pronto, nuestra casa tranquila se llenó de voces, juguetes, pañales y discusiones por dinero. No me molestó. Karen adoraba tener a sus nietos cerca, y verla sonreír así valía la pena. Pero algo cambió después de que Patricia, la madre de Melissa, empezó a visitarnos. Patricia Reynolds, divorciada, exitosa, conducía un BMW que cuesta más de lo que mucha gente gana en un año. Abogada especialista en divorcios y división de bienes. Manejo situaciones familiares delicadas, me dijo la primera vez que nos conocimos. Delicadas, claro.
Venía los fines de semana a ver cómo estaba su hija embarazada. Siempre traía regalos caros para los niños. Siempre elogiaba la cocina de Karen. Y hacía preguntas muy específicas sobre mi negocio. Debe de ser fascinante el mundo de los seguros, Shaun. ¿Cuánto vale la empresa hoy en día? Has construido algo impresionante. Pensé que solo estaba siendo educada. Una simple conversación entre suegros. Debería haber escuchado mi instinto de asegurador. Cuando alguien pregunta demasiado sobre tus bienes, lo documentas. Cuando elogian tu situación financiera, observa sus manos. Pero Patricia era familia ahora. O algo parecido. Hace 4 meses, Karen empezó a comportarse diferente. Las cenas se volvieron silenciosas. Comenzó a mirar mi teléfono cuando pensaba que no la veía. Y sus preguntas sobre mi horario sonaban a interrogatorio. ¿Trabajando tarde otra vez? Un cliente en Springfield necesita ayuda con su póliza. ¿Seguro que es solo eso? Eso me dolió. Karen nunca había dudado de mí. 36 años de matrimonio basados en una confianza que creía inquebrantable. ¿Todo bien, cariño? Sí, solo estoy cansada. Pero no estaba bien. Podía verlo en sus ojos. Había algo que la estaba consumiendo, algo que no quería o no podía contarme. 2 meses atrás, empezó a llorar después de cenar. A veces la encontraba mirando por la ventana, con lágrimas en las mejillas. Karen, háblame. No es nada, Shaun. Esto no es nada. Te digo que estoy bien. Pero su voz se quebró cuando lo dijo. El mes pasado empeoró. Se estremecía cuando le tocaba el hombro. Evitaba mi mirada. Dormía en su lado de la cama, como si hubiera una pared invisible entre nosotros. ¿Hice algo mal? No. Entonces, ¿qué pasa? No puedo, solo necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Me preguntaba, acostado, escuchando su respiración y buscando qué había hecho mal para que la mujer que amaba se alejara así de mí. Nunca imaginé que la respuesta sería peor que cualquier error que pudiera haber cometido. Ese martes de octubre, apagué el motor del auto y me quedé en el asiento, escuchando cómo mi propia familia planeaba mi destrucción. La ventana del salón estaba entreabierta. A Karen siempre le gustaba dejar que entrara aire fresco. Sus voces se escuchaban claras, casuales, como si hablaran de planes de fin de semana. Patricia llevaba la conversación con tono profesional. El estado emocional de Karen es perfecto para presentar la demanda. Está dolida, enfadada, lista para protegerse. Ella cree todo lo que le digo, respondió Ryan. Siempre lo ha hecho. Mi hijo. 29 años. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, con quien hice tareas, a quien acompañé al altar en su boda, hablando de manipular a su propia madre como si fuera una transacción comercial. Bien, dijo Patricia. Los instintos maternales juegan a nuestro favor. Ella cree que la estás protegiendo de la infidelidad de Shaun. Infidelidad. La palabra me golpeó como un puñetazo. Los recibos del hotel fueron una genialidad, mamá, dijo Melissa. Shaun viaja constantemente por trabajo. Lo del vídeo fue más complicado, pero mi investigador consiguió justo lo que necesitábamos. Tenían grabaciones. Un investigador. Esto no era un arrebato desesperado. Era una estafa profesionalmente planeada durante meses. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabadora. 40 años en el mundo de los seguros te enseñan algo. Cuando hueles fraude, lo documentas. Patricia continuó. El Riverside Hotel en Springfield. 3 fechas distintas en 6 meses. Las fotos muestran a Shaun entrando con una mujer no identificada. Los recibos confirman estancias nocturnas. Pero él nunca se queda a dormir, dijo Melissa. No, pero Karen no lo sabe, respondió Patricia. Mis manos empezaron a temblar. Habían fabricado una mentira completa en torno a mis viajes de trabajo. Viajes de los que Karen estaba al tanto, desde los que la llamaba cada noche. ¿Y qué pasa con la valuación del negocio?
Preguntó Ryan. Los números. Siempre los números. Williams Family Insurance está valuada de forma conservadora en $920,000, más $165,000 en ahorros personales. Illinois es un estado de división 50/50 como mínimo, recitó Patricia, como si hubiera memorizado nuestros estados de cuenta. Además de la pensión alimenticia, añadió. Shaun tiene 62, Karen 59. Podría reclamar manutención durante años. Y la casa, agregó. Propiedad conyugal. Karen se queda con la mitad. Podríamos reclamar más por daño emocional, añadió Patricia. Estaban repartiendo 40 años de mi vida como si ya hubieran terminado. La voz de Ryan bajó. ¿Y si papá se entera? No lo hará. Karen no le hablará de las pruebas hasta que esté lista para presentar la demanda. Para entonces, será tarde. ¿Y si él pelea? Que lo intente. Las fotos tienen sello de tiempo. El hotel tiene registros. Mi investigador declarará bajo juramento. ¿Qué va a decir Shaun? Que su propio hijo mintió. Melissa se rió, y aquel sonido me revolvió el estómago. Construyó todo su negocio sobre la confianza. Imagina enterarte de que tu familia te ha mentido durante meses. Meses. Todo esto llevaba meses ocurriendo mientras yo me preguntaba qué había hecho mal. ¿Cuándo presenta Karen? Preguntó Ryan. La próxima semana. Tengo todo preparado. Orden de alejamiento de emergencia, congelación de activos, el paquete completo. Una vez que firme, Shaun queda bloqueado de sus propias cuentas. ¿Mis propias cuentas? El negocio es patrimonio marital, siguió Patricia. Puedo argumentar que Karen tiene derecho al control operativo durante el proceso. Planeaban quedarse con mi empresa. El negocio que mi padre construyó. El negocio que da trabajo a 12 personas y sostiene a sus familias. ¿Y yo? Preguntó Ryan. ¿Cuándo heredo? Ahí estaba. La verdadera pregunta. Paciencia, lo cortó Patricia. Karen se queda con los activos en el divorcio. Tú heredas cuando la naturaleza siga su curso. Cuando la naturaleza siga su curso. Hablaban de mi esposa como si ya estuviera muerta. Tenía que ver a Karen, tenía que advertirle. Pero estaba a 3 metros de aquella ventana. Si me acercaba, me oirían. Así que me quedé en el coche y seguí grabando, mirando cómo mi esposa lloraba mientras mi hijo reía. La línea de tiempo es crucial, decía Patricia. Karen presenta el lunes, orden de alejamiento el martes, congelación de activos el miércoles. Para el jueves, Shaun está paralizado financieramente. ¿Y si intenta mover dinero? Demasiado tarde. Karen firmó el acuerdo de monitoreo bancario la semana pasada. ¿Firmó qué? Un poder notarial temporal para su protección, por supuesto. Evitar que Shaun oculte activos antes del divorcio. Mi esposa había firmado documentos legales. Documentos que le daban a Patricia control sobre nuestras cuentas. Documentos que Karen no entendía. Karen cree que es para proteger sus ahorros de Shaun, dijo Melissa. No tiene idea de que en realidad los protegemos de ella. Lo más hermoso es que es completamente legal, remató Patricia. Poder notarial por protección financiera durante una presunta infidelidad. A los tribunales les encanta eso. Ryan sonaba nervioso. ¿Y si cambia de opinión? No lo hará. La evidencia es abrumadora y ella confía en ti por completo. Las madres siempre creen a sus hijos por encima de sus maridos. Incluso a maridos de 36 años. La grabación marcaba 23 minutos cuando escuché sillas arrastrándose adentro. Terminaban su reunión. Recuerden, dijo Patricia, Karen no puede saber que hablamos de esto. Para ella, tú solo eres un hijo que la apoya durante un descubrimiento difícil. Sin problema, respondió Ryan. Sin problema. Mi propio hijo, hablando de mi destrucción como si comentara el clima. Detuve la grabación y miré a Karen a través del parabrisas.
Seguía en los escalones del porche, la cabeza entre las manos, creyendo cada mentira que le habían contado sobre mí. La habían convencido de que yo la engañaba. La habían convencido de que nuestro hijo la protegía de mí. Pero cometieron un error crítico. Yo reconozco el fraude cuando lo veo y tenía 23 minutos de pruebas. Sentado en mi entrada aquella tarde de octubre, viendo llorar a la mujer que amo por las mentiras de nuestro hijo, pensé en todo lo que habíamos sacrificado para construir nuestra vida juntos. 1989, el funeral de papá fue un jueves. El viernes por la mañana entré a Williams Family Insurance y encontré 3 cartas de cancelación sobre mi escritorio. En los pueblos pequeños, las noticias vuelan. Los clientes huían del hijo inexperto del difunto. Yo tenía 26, Karen 24, y íbamos a casarnos esa primavera. Tal vez deberíamos posponer la boda, le dije esa noche. ¿Por qué? El negocio se está muriendo. Podría perder todo lo que papá construyó. Entonces lo reconstruiremos. Podría tomar años, Karen. Años de jornadas de 16 horas, sin dinero, sin vacaciones, sin vida normal. No me enamoré de ti para tener una vida normal. Nos casamos igual. La luna de miel fueron 3 días en Chicago, porque no podía dejar la oficina más tiempo. Karen volvió a la biblioteca y yo aprendí a dirigir un negocio desde cero. Año 1. Perdimos 30% de los clientes. Año 2. Perdimos la oficina del centro y nos mudamos a un local de tira. Año 3. Karen perdió nuestro segundo embarazo. El estrés, dijo el médico. Demasiado trabajo, demasiada preocupación, demasiado de todo. Tal vez deberíamos vender, susurró desde la cama del hospital. No puedo rendirme. Lo sé. Por eso te amo. Nunca tuvimos más hijos. No porque no los quisiéramos, sino porque el negocio lo consumió todo, cada dólar, cada hora, cada sueño que hubiéramos tenido de una familia más grande. Para 1995 le dimos la vuelta. Clientes estables, reputación sólida, suficiente para comprar la casa de Maple Street. Karen dejó la biblioteca para ayudar con la contabilidad. Éramos socios en todo. Ryan creció en esa oficina. Hacía la tarea en el escritorio de Karen, contestaba el teléfono como se debe, aprendió que negocio familiar significa sacrificio familiar. Pensé que entendía lo que se necesita para construir algo que perdure. Algún día esto será tuyo, le dije. Lo sé, papá. Quiero hacerlo aún más grande. Tu abuelo empezó con nada. Yo lo levanté. Tú lo llevarás más alto. Lo haré. Te lo prometo. 18 años creyendo que esa promesa significaba algo. Gastos universitarios, $48,000 en 4 años. Pagué cada semestre por adelantado. Nunca le pedí a Ryan que trabajara medio tiempo. Quise que se concentrara en sus estudios, creara contactos, disfrutara su juventud. Boda, $37,000. Karen planeó todo. Yo firmé los cheques. Melissa quería boda de destino. Patricia insistió en todo premium. Es su día especial, decía Karen. Entrada de la primera casa, $25,000. Una casa modesta, buen distrito escolar. Solo hasta que mi carrera despegue, prometió Ryan. Entrada de la segunda casa, $32,000 18 meses después. Más grande, mejor barrio. Melissa estaba embarazada. Necesitaban más espacio para el bebé. Pagos del coche cuando el crédito de Ryan aún no existía, $18,000 en 3 años. Estoy construyendo historial de crédito, me explicó. Firmé la refinanciación de la hipoteca cuando bajaron los tipos. Avalé su deuda con los activos del negocio. Solo una formalidad, dijo el banquero. Préstamos de emergencia cuando Ryan perdió el trabajo, $15,000. Solo hasta que encuentre algo mejor. Rescate de tarjetas de crédito cuando el negocio inmobiliario de Melissa se hundió, $11,000. El mercado se recuperará. Gastos de mudanza cuando vendieron la segunda casa,
$4.000. Trastero para los muebles que no cabían en nuestra casa, 200 al mes durante 8 meses. Fondo de emergencia por complicaciones del embarazo de Melissa, $7.000 en cuentas médicas que nuestro seguro no cubría. Gran total, más de $210.000 en apoyo financiero directo, más los costos indirectos. La cuenta del supermercado se duplicó con 5 personas extra en casa. Las facturas de servicios se triplicaron. Las primas de seguros se dispararon. Muebles nuevos cuando los suyos se estropearon. Limpieza de alfombras. Reparaciones de electrodomésticos. Y los costes de oportunidad, aportes a la jubilación aplazados. Expansión del negocio pospuesta. Ahorros para vacaciones gastados en sus emergencias. Les di todo lo que pidieron, todo lo que necesitaron, todo lo que quisieron. Nunca pedí un plan de devolución. Nunca exigí a Ryan que trabajara en la empresa si no quería. Nunca le hice sentir culpable por necesitar ayuda. Porque eso es lo que hacen los padres. Lo que hacen las familias. Sacrificarse para que sus hijos tengan oportunidades mejores que las que uno tuvo. Pero sentado en mi coche aquel martes, escuchándolos reír mientras hablaban de robarme el trabajo de toda mi vida, comprendí algo doloroso. Ellos nunca vieron mi ayuda como un sacrificio. La vieron como un derecho adquirido. Ryan esperaba el dinero porque era mi hijo. Esperaba el negocio, porque lo consideraba su herencia. Esperaba que siguiera dando, hasta que no quedara nada más que dar. Y cuando envejeciera, cuando llegara el momento en que yo necesitara cuidados y los papeles se invirtieran de manera natural, ya no habría nada. Ya lo habrían tomado todo. Patricia había hecho su tarea. Los $920.000 que mencionó como valor de la empresa eran una cifra de liquidación rápida, un precio de remate. El valor real rondaba los 1,4 millones, si se vendía correctamente a compradores serios. Los $165.000 en ahorros personales que mencionaron eran solo nuestra cuenta corriente. Ni siquiera incluían mi 401k, la cuenta IRA de Karen, el fondo de emergencia del negocio, ni los bienes inmuebles comerciales que poseíamos. No solo estaban robando nuestro matrimonio. Estaban robando todo lo que mi padre dio su vida por construir. Todo lo que Karen y yo sacrificamos durante nuestros 20 y 30 años para levantar. Todo lo que planeábamos dejar para la educación de nuestros nietos. 40 años de jornadas de 16 horas. 40 años de sueños postergados. 40 años eligiendo trabajar en lugar de descansar, ahorrar en lugar de gastar, construir en lugar de disfrutar. Todo eso, a punto de desaparecer. Y Karen nunca sabría la verdad. Pasaría el resto de su vida creyendo que su esposo la engañó. Creyendo que el divorcio fue justo. Creyendo que su hijo la protegió de un mentiroso. Moriría sin saber que Ryan había orquestado todo. Esa era la parte más cruel. No solo robar nuestro dinero, sino envenenar cada recuerdo feliz. Hacerla dudar de cada te amo, de cada aniversario, de cada momento tranquilo que habíamos compartido. Pero olvidaron algo importante. Yo construí mi negocio investigando a personas que mienten sobre dinero. Sé cómo funciona el fraude. Y sé cómo probarlo. Me quedé en el coche unos 10 minutos más, observando a Karen llorar en el porche mientras mi mente procesaba lo que acababa de descubrir. Mi esposa creía que yo la había traicionado. Mi hijo estaba robando nuestros ahorros. Mi nuera lo ayudaba. Y la madre de mi nuera era la mente maestra detrás de todo. Y tenía menos de una semana antes de que destruyeran todo lo que había construido en 40 años. Era momento de elegir mi respuesta. Opción 1. Subir esas escaleras, enfrentarlos a todos, exigir explicaciones, gritar por la traición y las mentiras, hacer una escena, romper cosas, dejar que las emociones dominen el momento. Exactamente lo que ellos esperaban de un marido herido al que acusan de infidelidad. Justo lo que Patricia usaría en mi contra en el tribunal. Violento, inestable, peligroso para nuestra clienta. Opción 2. Hacer lo que 40 años en el negocio de los seguros me habían enseñado. Investigar primero.
construir el caso. Y luego actuar. Las pruebas no mienten, pero las personas sí. Encendí el motor y retrocedí lentamente del camino de entrada. Karen levantó la mirada al escuchar el ruido, pero yo ya doblaba la esquina. En su mente, yo aún estaba en Springfield, ajeno a lo que me esperaba en casa. Sabía que esto tomaría tiempo, semanas, quizá un mes. Si me movía demasiado rápido, se darían cuenta de que estaba al tanto. Si me movía demasiado lento, Karen presentaría el divorcio y la maquinaria legal empezaría a girar. Pero yo tenía ventajas que ellos no conocían. Primera ventaja, conocía su línea de tiempo. Patricia había dicho que Karen presentaría la demanda el lunes siguiente, lo que me daba 5 días para comenzar a construir mi defensa. Segunda ventaja, sabía que su evidencia era falsa. Recibos de hotel de estancias que nunca ocurrieron. Fotos que no podían ser reales. Testimonios de un investigador corrupto. Tercera ventaja, tenía su confesión grabada digitalmente. 23 minutos de planificación, discusión de activos y coordinación de fechas. Y, lo más importante, ellos creían que yo no sabía nada. Que era un agente de seguros de pueblo pequeño, confiado y pasivo, incapaz de enfrentarse a su propia familia. Estaban a punto de descubrir lo contrario. Conduje directamente hasta la oficina de mi abogado de empresa, Jim Morrison. Jim manejaba los asuntos legales de Williams Family Insurance desde hacía 15 años, contratos corporativos, temas laborales y algún caso ocasional de fraude de seguros. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era él. ¿Qué pasa, Shaun?, me preguntó al verme entrar. ¿Cuál es la emergencia? Alguien está intentando robarme la empresa usando pruebas falsas de adulterio. Le reproduje la grabación. 23 minutos de conspiración, planificación financiera y división de activos. Dios santo, Shaun, ¿este es tu hijo? Mi hijo, mi nuera y su madre, que, por cierto, es abogada de divorcios. ¿Patricia Reynolds?, preguntó, sorprendido. Claro que la conozco. Especialista en divorcios de alto perfil. Muy agresiva. Muy cara. Muy eficaz. ¿Eficaz en qué? En destruir a maridos adinerados en el tribunal. Genial. Estaba enfrentándome a una profesional. ¿Pueden hacerlo, Jim? ¿Legalmente? Si Karen presenta una demanda por adulterio y tiene pruebas convincentes, un juez podría ordenar el congelamiento inmediato de tus activos, medidas de emergencia para evitar que escondas dinero. Pero las pruebas son falsas. Tendrás que demostrarlo ante un juez, bajo juramento, mientras tus activos están congelados y tu empresa paralizada. ¿Cuánto tardaría eso? Meses. Tal vez un año, dependiendo de lo buena que sea la evidencia de Patricia. ¿Y si logro probar que es falsa antes de que Karen presente la demanda? Eso cambia todo. Enséñame lo que tienes. Tenía una grabación y muchas sospechas. No era suficiente para detener un tren en marcha. Esto es lo que necesitamos, dijo Jim, registros telefónicos que prueben la coordinación entre Ryan y Patricia. Registros bancarios que muestren quién firmó realmente el poder notarial. Análisis pericial de las fotos o vídeos. Testimonios de testigos sobre las supuestas estancias en hoteles. ¿Y cómo consigo todo eso? Con cuidado. Y de forma legal. Un solo error y Patricia te crucifica por acoso, acecho o invasión de privacidad. Jim me explicó las opciones. Contratar a un investigador privado para análisis digital. Un contador forense para el examen financiero. Un especialista tecnológico para revisar metadatos. La ayuda profesional cuesta dinero, pero no tanto como perder todo lo que construí. Esto puede tardar semanas, Shaun. ¿Tienes semanas? Haré que las tenga. Karen presenta el lunes, pero puedo retrasarlo si es necesario. ¿Cómo? Ya se me ocurrirá algo. ¿Y qué pasa con Karen? ¿Vas a contarle lo que descubriste? Esa fue la pregunta más difícil. Karen estaba sufriendo, creyendo mentiras sobre mí.
Cada día que retrasara decirle la verdad era un día más de dolor innecesario. Pero si se lo contaba demasiado pronto, podría enfrentarse a Ryan. Y si Ryan sabía que yo investigaba, advertiría a Patricia. Si Patricia sabía que yo tenía pruebas, aceleraría el proceso o destruiría la evidencia. Necesitaba mantener a Karen a salvo, pero también sin saber nada hasta que tuviera un caso irrefutable. Aún no, le dije. Ha estado manipulada durante meses. Si le hablo ahora, sin pruebas sólidas, será mi palabra contra la de Ryan, y él ya se encargó de que confíe solo en él. Es arriesgado, Shaun. Todo es arriesgado ahora. Salí de la oficina de Jim con un plan y una línea de tiempo. Fase 1, documentar todo. Grabar más conversaciones si era posible. Reunir registros telefónicos, estados de cuenta, recibos de viaje. Fase 2, investigación profesional. Análisis digital de fotos o vídeos. Revisión financiera del poder notarial. Testimonios periciales sobre los registros de hotel. Fase 3, contraataque legal. Cargos por fraude criminal contra Patricia y Ryan. Órdenes de restricción para proteger nuestros activos. Revelarle todo a Karen con pruebas irrefutables. Cronograma: 3 semanas para construir el caso. 1 semana para ejecutarlo. Conduje de regreso a casa, hacia mi esposa, que seguía llorando, convencida de que su marido la había traicionado. Era momento de convertirme en el investigador y dejar de ser la víctima. 3 semanas. Eso fue lo que me tomó construir el caso que destruiría la vida de mi hijo. Y no era lo que quería. Yo no quería destruir a Ryan. Solo quería salvar mi matrimonio y proteger mi empresa. Pero cuando alguien usa a tu propia familia en tu contra, la única defensa posible es un contraataque abrumador. Semana 1, Forense Digital. Jim me puso en contacto con Sarah Chen, una ex especialista del FBI en delitos cibernéticos, que ahora dirigía una firma privada de investigación digital. Cara, sí, pero valía cada $1. Necesito que analices unas fotos y unos vídeos, le dije. Quiero saber si son auténticos. ¿Qué tipo de fotos? Del tipo que podrían destruir un matrimonio. Su oficina era un almacén remodelado en el centro, lleno de equipos informáticos que costaban más que mi casa. Su equipo parecía salido de Silicon Valley, no de un pequeño pueblo de Illinois. Necesitaremos los archivos originales, explicó Sarah. Metadatos, sellos de tiempo, firmas de compresión, todo deja huellas digitales. No tengo los originales, solo copias. Eso lo hace más difícil, pero posible. ¿Cuál es tu plazo? Ayer. Trabajo urgente cuesta extra. Factúrame, respondí. Mientras el equipo de Sarah analizaba la evidencia digital, yo me ocupé de la parte financiera. Nuestra familia tenía un mismo plan de telefonía móvil desde hacía 15 años, a mi nombre. Ryan y Melissa seguían bajo mi cuenta para ahorrar dinero. Otra de esas pequeñas muestras de generosidad que ahora se convertirían en su peor error. Solicité 6 meses de registros detallados de llamadas y mensajes. Miles de comunicaciones entre Ryan, Melissa y Patricia. Los textos hablaban por sí solos. Patricia a Ryan, hace 8 semanas, pruebas del hotel listas. Tu madre estará convencida. Ryan a Patricia, ¿cuándo se las mostramos? Melissa a Patricia, Shaun trabaja hasta tarde el jueves. Momento perfecto para más recibos. Patricia a Melissa, colocados. Karen los encontrará mañana. 6 meses de coordinación. Cada prueba fue cuidadosamente sembrada. Karen no estaba descubriendo una infidelidad. Estaba siendo manipulada sistemáticamente. Pero lo peor estaba por venir. Entre los mensajes de Ryan apareció un número desconocido. Lo ingresé en un servicio de rastreo inverso, Marcus Webb, investigador privado. Ryan a Webb, fotos listas para la edición final. Webb a Ryan, metadatos eliminados. Sellos de tiempo ajustados. Tu padre nunca estuvo allí. Ryan a Webb,
Perfecto. Mamá nunca sospechará nada. Mi propio hijo conspirando con un investigador privado para incriminarme de adulterio. Imprimí todo, registros de llamadas, transcripciones de mensajes, análisis de marcas de tiempo. 400 páginas de documentación, organizadas cronológicamente y cruzadas con la línea de tiempo legal de Patricia. Semana 2, investigación en los hoteles. Conduje a Springfield todos los días esa semana. Fui reuniendo información, hablando con el personal, revisando grabaciones de seguridad, documentando mis verdaderas visitas frente a la línea temporal fabricada. El recepcionista de la tarde en el Riverside Hotel, un joven llamado Tommy Walsh, me reconoció enseguida. Señor Williams, alguien preguntó por usted hace unos meses, me dijo. Una mujer con una placa decía que investigaba fraude de seguros. ¿Qué quería? Grabaciones de seguridad de sus reuniones. Dijo que había dudas sobre sus estancias nocturnas. ¿Estancias nocturnas? Pero yo nunca me quedé a dormir. Eso le dije. Siempre se marchaba justo después de sus reuniones. ¿Y qué respondió? Se interesó mucho por nuestro sistema de reservas, cómo registramos huéspedes y cómo se facturan las habitaciones. ¿Le diste algo? Tuve que hacerlo. Tenía una orden judicial. Una orden judicial. Patricia había hecho esto oficial, pasando por los canales legales. Pero había cometido un error crítico. No contaba con que yo investigaría a los investigadores. Tommy, ¿puedo ver esa orden judicial? Claro, aún tengo copias. La orden estaba firmada por la jueza Margaret Foster, compañera de universidad de Patricia. El documento decía que se aprobaba el acceso a los registros ante evidencia creíble de fraude en gastos de negocios. Fraude de seguros. Me habían acusado de fraude empresarial para obtener los registros del hotel, y luego usaron esos registros para fabricar pruebas de infidelidad. Tommy, necesito un favor. ¿Podrías reunir todos mis registros de reuniones del último año? Por supuesto. Los documentos eran exhaustivos. Hora de llegada, hora de salida, cargos de sala, firmas de clientes. Ninguna estancia nocturna, ningún intervalo sin justificar, ninguna mujer desconocida. Y lo más importante, grabaciones de seguridad mostrando que siempre llegaba solo y salía solo en cada reunión. Semana 3, la trampa. Para entonces, Karen estaba cada vez peor. 3 semanas creyendo que su esposo la había engañado la estaban destruyendo. Apenas hablaba en la cena, evitaba el contacto físico y pasaba la mayoría de las noches en la habitación de invitados. Me mataba verla sufrir mientras yo construía mi caso, pero necesitaba más evidencia. Necesitaba que Ryan se incriminara aún más. Así que tendí la trampa. El viernes por la tarde anuncié, tengo que viajar a Chicago este fin de semana, hay una conferencia de seguros. ¿Cuándo vuelves? Preguntó Karen, sin mirarme a los ojos. El domingo por la noche, tarde. Está bien. Pero no fui a Chicago. Me alojé en un motel a 25 kilómetros, esperando. El sábado por la tarde, mi sistema de seguridad doméstico envió una alerta al móvil, movimiento detectado en mi oficina. 2 semanas antes había instalado cámaras ocultas, legalmente, porque era mi propia casa. Vi en tiempo real cómo Ryan y Melissa revisaban mi escritorio, mis archivadores y mi computadora, buscando pruebas de que sabía lo que estaban haciendo. ¿Encontraste algo? Preguntó Melissa. Nada. Papá sigue igual de ingenuo que siempre. Bien. Patricia estaba preocupada de que sospechara. Confía demasiado en la familia. Siempre lo ha hecho. Entonces Ryan tomó mi chequera de empresa y le sacó fotos con su teléfono. ¿Para qué es eso? Preguntó Melissa. Patricia quiere los números exactos de cuenta para la congelación de activos. Mi hijo fotografiando mis registros financieros para ayudar a robarme mi dinero. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Karen entró en la oficina. ¿Qué hacen aquí? Preguntó. Ryan y Melissa se quedaron congelados, atrapados con las manos en mis papeles.
Solo buscaba la lista de contactos de papá, dijo Ryan. Pensé en probar suerte con las ventas de seguros y no sabía dónde estaba. ¿En sus archivos personales? Karen frunció el ceño. Salgan. Mamá, salgan de su oficina. Ahora. Ryan y Melissa salieron apresurados. Karen se quedó allí un largo rato, mirando los cajones abiertos y los papeles desordenados. Y entonces hizo algo que me partió el alma. Empezó a ordenar todo, colocando cada hoja exactamente donde pertenecía. Mi esposa, que creía que la había traicionado, seguía protegiendo mi privacidad. Fue en ese momento cuando supe que tenía que terminar con esto. No solo por mí, sino por ella. Karen merecía conocer la verdad, aunque eso destruyera a nuestra familia. El domingo por la noche volví de mi viaje falso a Chicago, con 8 semanas de pruebas y un plan para acabar con la pesadilla. Karen estaba en la cocina preparando té. Se veía agotada, envejecida, como si el peso de creer que yo la había traicionado la estuviera consumiendo físicamente. ¿Cómo estuvo la conferencia?, preguntó, sin levantar la vista. Informativa, respondí. Y no era mentira. Karen, necesitamos hablar. ¿De qué? ¿De nosotros? De lo que ha estado pasando estos meses. Se tensó. Shaun, no estoy lista. Creo que sí lo estás. Creo que has estado lista hace mucho, pero alguien te ha dicho que no confíes en tus instintos. Su mano se detuvo sobre la tetera. ¿De qué estás hablando? De que alguien te ha estado mintiendo sobre mí, y puedo probarlo. Saqué mi teléfono, abrí la grabación de voz de 8 semanas atrás y le dije, quiero que escuches algo. Es una conversación entre Ryan, Melissa y Patricia, hablando sobre su plan para convencerte de que yo tenía una aventura. La cara de Karen se puso blanca. ¿De qué estás hablando? Pulsé play. La voz de Patricia llenó nuestra cocina. Las fotos son muy convincentes. Ryan. La risa de Ryan. Mamá se lo creyó todo. Melissa. Encontré los recibos del hotel en su chaqueta. Karen se desplomó en una silla mientras la grabación seguía. 8 semanas atrás, había capturado 23 minutos de conspiración. Desde entonces, había grabado 6 conversaciones más, cada una más incriminatoria que la anterior. Cuando terminó, la cocina quedó en silencio, salvo por el silbido de la tetera. Ryan, susurró. Ryan dijo esas cosas de ti. Hay más, cariño. Mucho más. Extendí todas las pruebas sobre la mesa como si fueran expedientes. Registros telefónicos que mostraban meses de coordinación. Documentos del hotel que probaban que nunca me quedé a dormir. Registros bancarios que señalaban quién autorizó realmente el poder notarial. Peritaje digital que demostraba que las fotos fueron manipuladas. Esto es todo lo que fabricaron para convencerte de que yo te engañaba, le dije. Todo. Cada recibo de hotel, cada fotografía, cada prueba, falsa. Karen miró la documentación con las manos temblando. Me hicieron firmar papeles, dijo en voz baja. Lo sé. Poderes notariales que le daban a Patricia control sobre nuestras cuentas. Yo creía que me estaba protegiendo de ti. Estabas protegiendo nuestro dinero de mí, para que ellos pudieran robárselo a los dos. La verdad la golpeó como un puñetazo. Se dobló sobre la silla, llorando. Karen, cariño, les creí. Le creí a mi propio hijo antes que a mi marido de 36 años. Creíste pruebas que parecían reales. Pruebas de nivel profesional creadas por expertos. Pero debí saberlo. Debí confiar en ti. Pasaron meses condicionándote para que no confiaras en mí. No fue tu falla. Fue su delito. Me arrodillé a su lado y tomé sus manos. Karen, mírame, nunca te he sido infiel. Nunca. Ni una sola vez, ni siquiera cerca. Cada viaje de trabajo, cada reunión, cada noche larga en la oficina, te llamé. Lo recuerdo, dijo. Te amo. Solo a ti. Durante 36 años, solo a ti. Lloraba más fuerte, pero eran lágrimas distintas,
alivio mezclado con duelo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Protegernos. Y asegurarnos de que esto no le pase a otra familia. Fue entonces cuando unos pasos en la escalera anunciaron la llegada de Ryan. «Papá», escuché voces. «¿Todo bien?». Ryan apareció en el umbral, vio las pruebas extendidas y se quedó inmóvil. «Ryan», dije con calma. «Siéntate». «¿Qué es todo esto?». «Tu confesión». «Toda». Grabaciones, mensajes, documentos financieros, análisis de pruebas falsas. El rostro de Ryan pasó por confusión, reconocimiento, pánico. «Papá, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». «¿Cómo convenciste a tu madre de que yo la engañaba? ¿Cómo ayudaste a Patricia a robar nuestro dinero? ¿Cómo fotografiaste mis cuentas mientras yo estaba fuera? ¿Estabas mirando?». «Llevo 8 semanas viéndolo todo, Ryan. Aprendiendo cómo mi propio hijo planeaba destruir mi matrimonio por dinero». Melissa apareció detrás de Ryan. Vio las pruebas y trató de irse. «Quédense», dije con firmeza. «Los dos, siéntense». Se sentaron como acusados esperando sentencia. «Karen», le dije suavemente, «hay algo más que debes oír». Puse la grabación del fin de semana pasado. La voz de Ryan, clara. «Papá es un ingenuo de siempre. Confía demasiado en la familia». Las palabras golpearon a Karen como golpes. «Ryan», dijo apenas. «¿Por qué, mamá?». «Necesitábamos dinero. Melissa está embarazada. Los niños necesitan estabilidad. ¿Y por eso decidiste convencerme de que mi esposo me engañaba?». «Pensamos». Patricia dijo que sería mejor para todos si simplemente se divorciaban y dividían los bienes. ¿Mejor para todos? Tendrías la mitad inmediatamente en lugar de esperar a... Se detuvo. ¿Esperar a qué, Ryan? No pudo responder. «Esperar a que yo muriera», terminó Karen. «Querías que me divorciara de mi marido para que heredaras mientras yo seguía viva para verlo». La verdad quedó suspendida en la cocina como humo. «No pretendíamos hacer daño», dijo Melissa. Patricia dijo que el divorcio era mejor que... ¿Mejor que qué?, pregunté. «¿Qué otras opciones?». «Otras opciones. Habían considerado matarme». «¿Cuánto llevan planeando esto?», preguntó Karen. 6 meses, admitió Ryan. «Desde que Patricia hizo el análisis financiero». «¿Análisis de qué?». «De sus activos, del valor del negocio, de lo que valdrían en un acuerdo de divorcio». Karen se levantó muy despacio, mirando a su hijo como si nunca lo hubiera visto. «Ryan, llevas casi un año viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestro dinero, dejando que tus hijos me llamen abuela. Estamos agradecidos, mientras planeabas robarnos todo lo que trabajamos». «No estábamos robando». «Entonces, ¿cómo lo llamarías?». Ryan no tuvo respuesta. «Lárguense», dijo Karen en voz baja. «Mamá, fuera de nuestra casa, esta noche. Todos. ¿A dónde se supone que vayamos?». «Ese ya no es nuestro problema». Miré a mi hijo, al niño al que enseñé a montar en bicicleta, a lanzar una pelota, a llevar un talonario. «Las acciones tienen consecuencias, Ryan». «Papá, por favor». «Algunos puentes se queman solos». Pero esta vez yo sentí el puente arder también. No era solo rabia, era duelo, la muerte de cada sueño que tuve sobre el legado familiar, sobre entregar algo significativo a la siguiente generación. Ellos mataron ese sueño para robar dinero. Ahora, a mí me tocaba vivir con las cenizas. Lunes por la mañana, mientras Ryan y Melissa hacían las maletas, yo hice las llamadas que cambiarían sus vidas. Primera llamada, Fiscalía Federal. Habla Shawn Williams. Quiero denunciar una conspiración para cometer fraude con pruebas fabricadas e intento de robo de activos. ¿Qué tipo de fraude, señor Williams? El tipo en el que una abogada de divorcios, su hija y mi hijo manufacturaron evidencia para robar mi empresa. Me dieron una cita para el miércoles por la mañana. Segunda llamada,
Colegio de Abogados del Estado de Illinois. Quiero presentar una queja contra la abogada Patricia Reynolds por mala conducta profesional. ¿De qué tipo? Fabricación de pruebas, inducción al perjurio, conspiración para cometer fraude. Acordaron acelerar la investigación por la vía penal en curso. Tercera llamada, aseguradora de mi negocio. Habla Shaun Williams, de Williams Family Insurance. Quiero reportar un intento de robo de mi empresa mediante documentación fraudulenta. ¿Va a presentar un siniestro? Estoy documentándolo todo para la demanda civil. Para el mediodía, la maquinaria estaba en marcha. Cargos penales, sanciones profesionales, litigio civil. Patricia había despertado a un gigante dormido, y los gigantes no vuelven a dormir fácilmente. Karen me encontró en la oficina, revisando los paquetes de pruebas para cada fiscal. ¿Es necesario todo esto? Preguntó. ¿A qué te refieres? A los cargos penales, a la queja en el colegio. Ryan va a perderlo todo. Ryan lo perdió todo el día que decidió mentir sobre mí. Pero los niños tienen padres que tomaron decisiones terribles. Eso no es culpa nuestra. Karen se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde Ryan hacía la tarea de niño. No dejo de pensar cuando era pequeño, dijo. ¿Recuerdas cuando rompió la ventana de la señora Henderson jugando béisbol? Vino directo a casa y lo confesó. Pasó 3 meses haciendo trabajos de jardín para pagarla. Tenía 8 años. Entonces sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Qué le pasó a ese niño? Creció y decidió que el dinero era más importante que la integridad. La verdad más dura de la traición familiar es cómo envenena cada buen recuerdo. ¿Había sido real la honestidad de Ryan cuando era niño? ¿O simplemente no quise ver los primeros signos de egoísmo? Shaun, ¿y si estamos equivocados? Preguntó Karen con voz temblorosa. ¿Y si él solo estaba asustado por el dinero? Tal vez cometió un error, se dejó manipular por Patricia, se metió en algo que no supo controlar. Karen, escúchame, le dije, mirándola a los ojos. Esto no fue un error impulsivo. Fue una conspiración de meses, con pruebas falsas, documentos legales y fraude profesional. Ryan no tropezó con esto. Lo planeó. Saqué el teléfono y reproduje otra grabación. La voz de Ryan, de hacía 3 semanas, hablando con Marcus Webb. Asegúrate de que las fotos no puedan rastrearse hasta nosotros. Mi padre es más inteligente de lo que Patricia cree. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que yo investigaría. Y planificó alrededor de eso. Eso no era desesperación. Era cálculo. Karen se quedó callada mucho rato. Luego susurró, ¿y el perdón? ¿Y las consecuencias? Le respondí. ¿No van de la mano el perdón y las consecuencias? Pensé en eso. En 40 años de matrimonio, Karen y yo nos habíamos perdonado de todo. Discusiones, malentendidos, heridas pequeñas que cualquier pareja acumula con el tiempo. Pero esas cosas nacían del amor, del estrés, de la imperfección humana. Esto era diferente. Esto era mi hijo eligiendo destruir la paz mental de su madre por dinero. Puedo perdonarle a Ryan que me haya mentido, dije al fin. Puedo perdonarle que haya querido dinero. Quizá incluso que haya participado en la conspiración. Pero no puedo perdonarle lo que te hizo a ti. Por hacerte llorar cada noche durante 6 meses. Por hacerte dudar de 36 años de matrimonio. Por volverte contra mí con mentiras. Nos hirió a los dos. Intentó robarnos a ambos. Pero lo que te hizo a ti fue peor que un robo. Fue tortura emocional. Aquella tarde sonó mi teléfono. Era Patricia. Shaun, necesitamos hablar de los términos. No hay términos, respondí. Confesión completa, restitución completa, cooperación total con los fiscales federales. Eso no es realista. Tampoco lo fue creer que podías robar mi vida sin consecuencias. Estoy dispuesta a ofrecer un acuerdo. Y yo estoy dispuesto a ofrecerte una elección,
Confiesa voluntariamente o te arrestan la próxima semana cuando el gran jurado te acuse. No puedes probar la intención. Tengo las grabaciones de tus reuniones de planificación, los mensajes donde coordinas el fraude, evidencia digital de que fabricaste fotos falsas y registros bancarios que prueban la falsificación del poder notarial. Silencio. Además, continué, tengo la confesión de Ryan. Todo. Cada detalle de la conspiración, incluyendo tus instrucciones para fabricar pruebas. Ryan confesó el sábado por la noche. Escribió una declaración, la firmó ante notario y te traicionó para salvarse. Era mentira. Ryan no había confesado nada. Pero Patricia no lo sabía. Te delató en todo, Patricia. Tu plan, la línea de tiempo, los cálculos financieros. Incluso nos contó sobre otras familias a las que les hiciste lo mismo. Otra mentira, pero muy convincente. ¿Qué otras familias? Preguntó con nerviosismo. Las que Marcus Webb mencionó cuando empezó a cooperar con los fiscales federales. Webb consiguió inmunidad total a cambio de testificar sobre todos los divorcios en los que fabricaste pruebas. También era mentira. Pero Patricia ya estaba entrando en pánico, convencida de que su imperio criminal se desmoronaba. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. La retirada inmediata de todas las demandas contra mí. Una confesión escrita detallando todo el fraude. La devolución completa de los bienes que tocaste. Y tu renuncia al Colegio de Abogados de Illinois. No puedo renunciar. Entonces te inhabilitarán. De cualquier forma, tu carrera terminó. ¿Y si me niego? El lunes te acusan en el Tribunal Federal. El martes el colegio presenta cargos disciplinarios. El miércoles yo interpongo una demanda civil. Y el jueves estás bajo custodia federal con tu licencia suspendida. Esto no ha terminado. Sí, Patricia. Ya terminó. Colgó. Esa noche, Karen y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando la puesta de sol sobre el jardín donde, hasta hacía pocos días, jugaban los nietos. ¿Crees que volveremos a verlos?, preguntó. Probablemente no. Ryan se encargará de eso. Esa es la parte más difícil, perder a los niños porque sus padres son criminales. Los niños perdieron a sus abuelos porque sus padres eligieron el dinero sobre la familia. El mismo resultado, distinta responsabilidad. Nos quedamos en silencio, tomados de la mano por primera vez en meses. Shaun, ¿sí? Lo siento. ¿Por qué? Por haberte dudado. Por dejar que todo esto siguiera tanto tiempo antes de detenerlo. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 8 semanas. Desde el día que los grabé planificando. 8 semanas de verme sufrir mientras construías el caso. Y 8 semanas de sufrir yo también, viendo cómo te lastimaban y sin poder arreglarlo de inmediato. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba protegerte de ellos para siempre, no solo por un tiempo. Ella apretó mi mano. Gracias por luchar por nosotros. Gracias por ser digna de esa lucha, Karen. 6 meses después, nuestra casa volvió a estar en silencio. No el silencio del miedo o la manipulación, sino la paz de 2 personas que sobrevivieron una guerra juntas. Karen preparaba el desayuno, tarareando suavemente, algo que no hacía desde hacía más de un año. El sol de primavera entraba por las ventanas, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, nuestro hogar volvía a sentirse como un hogar. La inhabilitación de Patricia se confirmó ayer, dije, leyendo las noticias en mi teléfono. Bien. Ryan testificó en su contra a cambio de una reducción de cargos. ¿Qué le dieron? 18 meses de libertad condicional, pago de restitución y servicio comunitario. ¿Y Melissa? Lo mismo. Estarán pagándonos durante 30 años. Karen asintió, removiendo su café. Ya habíamos hablado de todo, pero escuchar los resultados finales hacía que todo pareciera realmente cerrado. ¿Alguna vez te preguntas si fuimos demasiado duros?, preguntó. Todos los días, respondí. Pero luego recuerdo tus lágrimas,
Esas 6 meses de noches en las que creíste que te había traicionado y sé que hicimos lo correcto. Las consecuencias habían sido duras. Ryan y Melissa perdieron su casa, su crédito, su reputación. Se mudaron a 3 estados de distancia, consiguieron nuevos trabajos, empezaron desde cero. Los niños, nuestros nietos, eran ahora extraños para nosotros. Los extraño, dijo Karen en voz baja. A los niños, a todos. Incluso después de todo, extraño a mi hijo. Lo sé. Yo también. Esa era la verdad más dolorosa. Puedes amar a alguien y aún así negarte a permitir su destrucción. Puedes extrañar a alguien y aún así mantener los límites que protegen tu paz. Jim Morrison llamó ayer, le dije. Sobre el caso civil. Hay una oferta de acuerdo. La compañía de seguros de Patricia quiere pagar $300,000 para cerrar todo. ¿Y vas a aceptarlo? ¿Tú qué piensas? Karen reflexionó mientras terminaba su desayuno. ¿Nos devolverá el tiempo que perdimos? ¿La confianza que tuvimos que reconstruir? No. ¿Garantizará que no le hagan esto a otra familia? Probablemente no. Entonces, ¿cuál es el punto? Responsabilidad. Asegurarnos de que portarse mal salga más caro que portarse bien. Tómalo, dijo. ¿Estás segura? Sí. Toma el dinero y dónalo a servicios de terapia familiar. Ayuda a otras familias a evitar lo que nosotros vivimos. $300,000 para que las familias aprendan a comunicarse mejor, a establecer límites sanos, a reconocer la manipulación. Que nuestra pesadilla sirva para algo bueno. Me encanta cómo funciona tu mente, le dije. 36 años de práctica, respondió sonriendo. Esa tarde, fuimos al cementerio donde descansan mis padres. No había estado allí desde que comenzaron los procesos legales. Había estado demasiado ocupado peleando como para detenerme a llorar. ¿Crees que papá aprobaría cómo manejé todo esto? Pregunté, mirando su lápida, con una mezcla de orgullo y tristeza en el pecho. Te enseñó que la confianza se gana, dijo Karen. Incluso dentro de la familia. Y también me enseñó que la familia va primero. La familia de verdad va primero, asentí. Las personas que comparten tu ADN pero te tratan como a un enemigo, esa no es tu familia. Nos quedamos allí un rato, recordando al hombre que fundó Williams Family Insurance con nada más que determinación e integridad. He estado pensando en el negocio, dije. ¿En qué sentido? ¿En qué hacer con él cuando me retire? ¿Sigues pensando en venderlo? Estoy barajando algo distinto. Tal vez buscar a un empleado joven que me recuerde a papá. Alguien hambriento, honesto, dispuesto a trabajar por lo que quiere. ¿Como un aprendizaje? ¿Una oportunidad para construir algo que permanezca? Karen sonrió. A tu padre le encantaría. ¿De verdad lo crees? Él no levantó este negocio por su sangre. Lo hizo por sus valores. Esa noche cenamos en la misma mesa de la cocina donde había enfrentado a Ryan 6 meses antes. Pero en lugar de expedientes y documentos legales, teníamos comida china para llevar y planes de vacaciones. ¿A dónde quieres ir? Preguntó Karen. A un lugar donde nunca hayamos estado. Donde no haya recuerdos salvo los que vayamos a crear. ¿Irlanda? ¿Por qué Irlanda? Porque es verde, antigua y está lejos de aquí. Irlanda, entonces. Durante el último año aprendimos algo valioso. El matrimonio no es solo amor. Es elegir protegerse mutuamente de las amenazas, incluso cuando esas amenazas vienen desde dentro de la propia familia. Aprendimos que la confianza puede reconstruirse, pero solo si ambos están comprometidos con la verdad. Que perdonar no exige olvidar, y sanar no requiere fingir que las heridas nunca existieron. Y, sobre todo, que hay relaciones por las que vale la pena luchar y batallas que vale la pena ganar, incluso cuando la victoria te arranca pedazos del corazón que nunca recuperas. Aquella noche, Karen se durmió en mis brazos por primera vez en más de un año. A salvo. Amada. En casa. 2 años después,
Karen y yo tomábamos café en el porche delantero cuando un coche entró en el camino de entrada. Ryan. Se veía mayor, más delgado, gastado por las consecuencias de sus decisiones. Pero sus ojos estaban claros, y cuando subió los escalones del porche, su voz sonó estable. «Papá, mamá, ¿podemos hablar?» Karen me apretó la mano. Habíamos hablado muchas veces sobre esta posibilidad, ensayando qué diríamos si Ryan regresaba. 5 minutos, dije. Se sentó en la barandilla del porche, el mismo lugar donde de adolescente nos contaba del colegio, de sus amigos y sus sueños. Conseguí un trabajo en Denver, dijo. Investigador de siniestros de seguros. Profesión irónica para alguien que cometió fraude de seguros, respondí. Sí. Mi supervisor dice que soy bueno detectando mentiras. La experiencia ayuda. Nos envolvió un silencio torpe. Pájaros cantando, el murmullo del tráfico, los sonidos normales de un vecindario donde familias normales vivían vidas normales. No vengo a pedir dinero, dijo por fin. Mejor, repliqué, porque no te lo daríamos. Tampoco vengo a pedir perdón. Eso me sorprendió. Entonces, ¿a qué vienes? A decirles que ahora entiendo. ¿Entender qué? Lo que realmente hice. No solo el fraude. No solo las mentiras. Lo que les hice a ustedes dos. Miró a Karen, y vi lágrimas en sus ojos. Mamá, hice que dudaras de papá. Te hice cuestionar 36 años de matrimonio. Te hice llorar hasta dormir pensando que el hombre que amabas te había traicionado. Sí, dijo Karen, suave pero firme. ¿Lo hiciste? ¿Por dinero? Sí. No hay excusa para eso. Ninguna. Creí que podía justificarlo porque necesitábamos dinero, porque los niños necesitaban estabilidad, porque Patricia lo hizo sonar razonable. Pero nada de eso importa. Karen lloraba en silencio. Destruí tu paz por dinero, mamá, continuó. No existe disculpa suficiente para eso. Entonces, ¿por qué estás aquí, Ryan? Pregunté. Porque ahora, trabajando en seguros, investigando fraudes, veo lo que era. Veo en qué me convertí. Y necesitaba que ustedes supieran que yo lo sé. ¿Saber qué? Que no era su hijo cuando les hice esto. Los hijos protegen a sus padres. Los hijos no traman robarles. Sea lo que sea que yo era cuando planeé aquel fraude, no era su hijo. El dolor en su voz era real, crudo. El tipo de arrepentimiento que cambia a la gente. ¿Eres nuestro hijo ahora? Preguntó Karen. No lo sé. Eso depende de ustedes. Estudié el rostro de Ryan, buscando signos de manipulación, segundas intenciones, sinceridad ensayada. Apliqué las habilidades que usé años investigando fraudes, pero en mi propio hijo. Parecía genuino, pero parecer y ser son cosas distintas. Ryan, ¿qué quieres de nosotros? Nada. No quiero dinero. No quiero reconciliación. No quiero que olviden lo que hice. Entonces, ¿qué? Quiero que sepan que lo que hicieron, luchar, denunciar, poner límites, me salvó la vida. ¿Cómo? Porque perderlo todo me obligó a descubrir quién era en realidad. Y quien soy de verdad no es alguien que le roba a sus padres. ¿Y los nietos? Preguntó Karen. ¿Saben de nosotros? Saben que tienen abuelos en Illinois que los aman, pero no pueden verlos porque papá tomó malas decisiones. ¿Lo entienden? Los mayores, sí. Hacen preguntas. Les digo la verdad, que mentí sobre el abuelo, que intenté robar dinero, que lastimé los sentimientos de la abuela. ¿Y qué dicen? Que algún día quieren conocerlos. Las lágrimas de Karen se intensificaron. ¿Podemos verlos? Preguntó. Aún no. Tal vez algún día. Cuando esté seguro de que he cambiado lo suficiente para que se me confíe algo tan valioso. Esa era la respuesta correcta. No promesas vacías ni garantías, sino el reconocimiento de que la confianza se gana. Tengo algo para ustedes, dijo Ryan, sacando un sobre de su chaqueta. ¿Qué es? Un pago de restitución.
Sé que el tribunal solo exige 200 al mes, pero quise pagar más. Me entregó un cheque por $5.000. No puedo aceptar esto. No es un regalo. Es pago de una deuda. ¿Qué deuda? 18 años de que fuiste un buen padre para alguien que no lo merecía. Miré el cheque. $5.000 no arreglarían el daño, pero representaban algo más valioso que el dinero: responsabilidad. Gracias, dije. Gracias por no renunciar a la idea de que podía ser mejor. Ryan se puso de pie para irse, y luego se giró. Una cosa más. Sé que probablemente nunca volverán a confiar en mí del todo. Sé que probablemente nunca volveré a ser su hijo como lo era antes de todo esto. Probablemente no, admití. Pero quiero que sepan que me educaron bien. Me enseñaron honestidad, integridad, trabajo duro, lealtad familiar. Yo elegí ignorar esas lecciones, pero ustedes sí me las enseñaron. ¿Y por qué importa eso ahora? Porque cuando enseñe esas mismas lecciones a mis hijos, les estaré enseñando lo que el abuelo Shaun me enseñó a mí. Aunque nunca los conozcan, sabrán sus valores. Caminó hacia su coche y antes de subir, añadió: el trabajo de investigador de seguros, soy bueno porque conozco el fraude desde dentro. Estoy protegiendo a otras familias de gente como el que yo solía ser. Cuando se fue, Karen y yo permanecimos en el porche un largo rato. ¿Crees que de verdad ha cambiado?, preguntó. Creo que está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Si eso se convierte en cambio permanente, el tiempo lo dirá. ¿Lo perdonas? Estoy trabajando en ello. El perdón es un proceso, no un evento. ¿Y los nietos? Tal vez algún día, cuando la confianza se gane, no solo se pida. Esa noche doné el cheque de Ryan al centro de consejería familiar que hemos estado apoyando. Círculo cerrado. Si esta historia te dejó algo sobre poner límites cuando un familiar cruza la línea, compártela con quien necesite oírla. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz familiar y tu integridad personal? ¿Cómo navegaste esa decisión imposible? ¿Qué señales debemos vigilar cuando alguien a quien amamos quizá esté aprovechándose de nuestra confianza y generosidad? ¿Es posible reconstruir vínculos familiares tras una traición profunda, o algunos límites deben ser permanentes? Recuerda, amar a alguien no significa aceptar su abuso. Incluso el amor familiar exige respeto, honestidad y límites. Algunos puentes se queman solos. Pero a veces, con tiempo suficiente y cambio genuino, pueden construirse puentes nuevos, más fuertes y con mejores cimientos.